el concepto de guerra híbrida. Ustedes van a aprender algo nuevo hoy. ¿Qué es guerra híbrida? Y cómo se aplica al contexto bélico sirio. Vamos a hacer el siguiente resumen. Vamos obviamente a definir qué es guerra híbrida, qué tiene que ver la guerra híbrida con el derecho internacional humanitario y cómo se aplica el concepto de guerra híbrida en Siria. Para entender ese contexto, vamos a detenernos específicamente en este país, porque es el más famoso. Existen otros contextos de guerra híbrida, como por ejemplo en Crimea, como por ejemplo en Irak, como por ejemplo en Libia. Y vamos a mirar cómo ha afectado este concepto de guerra híbrida en el juego geopolítico mundial. Además de eso, veremos por qué el Estatuto de Roma es inaplicable a los crímenes de guerra y a los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en Siria. Y tercero, cuál es la relación de la guerra híbrida con la crisis de refugiados. Y con eso vamos a hacer un análisis con la crisis de refugiados de venezolanos en Colombia. Bueno, jovencitos, para poderles explicar a ustedes qué es guerra híbrida, vamos a entrar a definir qué es la guerra. No sé si alcanzan a ver a ese hombre que está allí. Este hombre era un general prusiano que se llamaba Clausewitz, y él tenía una concepción un poco estilizada de la guerra. Y él concebía que la guerra era una manifestación de la violencia política. Y es cierto. Si ustedes miran, la gran mayoría de los conflictos bélicos que se dan a nivel mundial, e incluso en el conflicto armado no internacional colombiano, se debe a intereses políticos o intereses territoriales o intereses étnicos en algunos asuntos. Entonces, como lo decía Nietzsche, la guerra es la manifestación de algo que se llama la voluntad de poder. ¿Qué es la voluntad de poder? Todos ustedes han tenido voluntad de poder. Y es esa capacidad de que los hombres impongan sus posiciones y visiones del mundo sobre otros. Ahí se inician las guerras. Y para entender la guerra híbrida hay que entender ese concepto de cómo los conflictos bélicos mundiales se deben ¿a qué? A voluntades de poder, a imposición de visiones del mundo. Como lo que sucede, por ejemplo, ahora en Siria, en Medio Oriente, especialmente con lo que sucedió con la primavera árabe. ¿Alguien sabe qué es la primavera árabe? ¿Qué fue la primavera árabe? Fue la esperanza de los países del norte de África y algunos de Medio Oriente de obtener al menos instituciones democráticas estables al interior de sus estados. Pero se consideró prácticamente como una forma fallida porque la primavera árabe se convirtió en un baño de sangre, desde Túnez hasta la actual Siria. Entonces, atendiendo a este concepto de este general que se llama Clausewitz, la guerra cambia según los contextos históricos y culturales en los cuales se desarrolla. La guerra puede tener diferentes perspectivas, justificaciones y motivos a la luz de la historia del hombre. Ustedes no pueden comparar los motivos por los cuales Nabucodonosor I invadió a Jerusalén y a Judea, y si lo traemos a los contextos culturales de la guerra preventiva en Irak y el Lebensraum de Hitler, tienen diferentes formas de concebir la guerra. Esas formas, esos estilos de guerra, esas nuevas formas de hacer la guerra, de ahí, de ese tipo, lo que yo les estoy diciendo, salió el concepto de guerra híbrida. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de hacer la guerra. Habían formas diplomáticas, habían incitación a hacer la guerra, como la Guerra Fría, que incitaban a ciertos países a que se enfrentaran bélicamente, como sucedió con la invasión de Afganistán en los años 70, por ejemplo. Además de esto, no pueden comparar ustedes el estilo de la guerra que tenían, por ejemplo, el conflicto en materia de la independencia de las colonias españolas, que era mecanizada, a los conflictos actuales que se utilizan armas no convencionales y convencionales al mismo tiempo. Es decir, que la guerra cambia según el contexto, según el factor. Incluso existen guerras ideológicas y actualmente estamos viviendo una guerra comercial del acero entre ¿quiénes? Estados Unidos y China. ¿Por qué? Por lo que yo les estaba diciendo del tema de la voluntad de poder. Así las cosas,
vamos a incluir dentro de la guerra a lo que ustedes y el suscrito está estudiando, el derecho como ciencia cultural, que intenta interpretar y comprender la realidad social, al menos lo intenta hacer. Para intentar realizar ese juicio, esa interpretación, muchas veces recurre ¿a qué? A la positivización y a la imposición de ciertos límites, como cuáles, los convenios de Ginebra de 1949. ¿Cómo se llaman esos convenios? ¿A qué hace alusión? Al derecho internacional humanitario. Es una gran paradoja e incluso, un eufemismo que los convenios de Ginebra hayan nacido para humanizar la guerra. Se preguntaba este maestro de este señor Macron, que se llama Paul Ricoeur, si la guerra realmente era humana y podía humanizarse. Pero de una u otra manera, los convenios de Ginebra hacen parte de esa interpretación del mundo de la guerra, a través de ¿qué? De la limitación, de la forma de destrucción y de los aparatos de poder que tienen los estados y las personas que participan en ese conflicto. Incluso, si ustedes miran, los conflictos armados han tenido la gran mayoría tendencias internacionales, como por ejemplo, conflictos exteriores, como sucedió como cuáles, como la anexión que hizo Alemania con casi con toda Europa. Pero además de eso, los convenios de Ginebra y la realidad sociopolítica mundial debió incluir este artículo tercero común, el cual asistía a la protección de conflictos no internacionales, ¿como cuál? Como el colombiano, por ejemplo. Porque en la época de los años 60, 70, 80, habían grupos disidentes, habían colonias en el norte de África que querían buscar su independencia. No sé si ustedes conocen a este escritor que se llama Albert Camus, que discutía mucho con Sartre y con Heidegger respecto al concepto de libertad. Entonces, este artículo tercero que buscaba de una u otra manera, que no solamente esas normas que eran humanitarias protegieran a los combatientes en un conflicto armado internacional, sino también ¿en dónde? En un conflicto armado no internacional, como el colombiano. Sino, si ustedes lo miran desde un punto de vista más objetivo, ¿qué pasaría si en el conflicto armado colombiano exterminaran a las FARC? Que intenta, obviamente se firmó el proceso de paz, o el ELN, se exterminaran a todos los combatientes del ELN sin atender a unas reglas o unos estándares mínimos. Es interesante esto. Entonces, ustedes me preguntarán, entonces, ¿qué es la guerra híbrida? ¿Por qué trae usted entonces los convenios de Ginebra aquí? La guerra híbrida nació de una multiplicidad, una amalgama de factores, de combatientes, de elementos, de poder bélico, que hace imposible que esos convenios que yo les mencioné se puedan aplicar. ¿Qué contiene la guerra híbrida? ¿Por qué se le llama así? Porque hubo un periodista de apellido Kaufman que estaba intentando descifrar por qué los combatientes en Siria, Irak, Libia y en algunos países del norte de África que se los he mencionado tenían tanto desprecio por el derecho internacional humanitario. Según lo que dice esa diapositiva, la guerra híbrida tiene muchos elementos, multiplicidad de combatientes, no solamente los que tienen uniforme, que pertenecen, por ejemplo, a los aliados del Estado, sino que también hay ¿qué? Grupos disidentes, rebeldes, grupos paramilitares o paraestatales, como los llama el derecho internacional. También ¿qué hay ahí? Hay tergiversación de la información o la realidad del conflicto, como lo hace ¿quién? Estado Islámico a través de Twitter o Al-Nusra a través de Facebook. Y esa multiplicidad de combatientes hace que quien sufra las consecuencias de la guerra sean los civiles o las personas que no pertenecen al conflicto, como el personal sanitario, por ejemplo. Además de ello, esta guerra híbrida también permite que esos combatientes, sin importar la dirección, sin importar su interés, puedan nutrirse del narcotráfico. Y, aunado a todo lo que yo les dije, no respetan el derecho internacional humanitario. Se supone que para eso existe, que hayan unos límites. Pero si Estado Islámico llega a su casa en Mosul, como le pasó a mi amigo Mohamed,
y tiene que emigrar al sur de Turquía porque o se convertía al Islam radical wahabista o pagaba una dote de prácticamente $7.000 o morir, ¿usted qué hace? Usted tiene que escapar, porque Estado Islámico no va a respetar las reglas del derecho internacional humanitario. Al-Nusra no va a respetar las reglas del derecho internacional humanitario, sin contar, como les digo, la cantidad de factores. ¿Por qué hace 3 semanas Estados Unidos, Francia e Inglaterra bombardearon a Damasco? Porque se estaban utilizando armas químicas. ¿Y cuándo comenzaron el uso de armas químicas en el conflicto sirio? A partir del 2013, cuando se usó en Gazari. Eso es una guerra híbrida. La guerra híbrida no tiene ningún tipo de respeto, ni ninguna principialística en los conflictos armados. Vamos con el siguiente ítem. ¿Por qué la guerra híbrida erosionó el derecho internacional humanitario? Vamos a poner un ejemplo. No sé si se alcance a ver ahí en esas líneas azules, pero dice ese artículo 3 común a los convenios de Ginebra que cuando hay un conflicto armado no internacional, es decir, entre un Estado y grupos disidentes del Estado, se les debe respetar la vida, se les debe respetar su integridad. Y quiero que miren estas fotos. Estado Islámico. Claro que sí, tiene uniformes, pero las personas que están siendo sacrificadas ni siquiera pertenecían al conflicto bélico sirio o iraquí. Eran civiles que eran cristianos coptos que vivían al norte de Irak, por ejemplo. ¿Cuál es el asunto? ¿Puede el derecho internacional humanitario protegerlos? Si Estado Islámico no está interesado en respetar esa normativa humanitaria. O esta foto. Los kurdos, que yo soy muy interesado en los kurdos, porque bueno, tengo muchos amigos kurdos. En esa foto, ¿quién hay? Hay un combatiente y hay un niño. ¿Se puede discernir quién es combatiente y quién no en esa foto? Les pregunto. Incluso según la historia de esa foto, este niño también estaba combatiendo en Kobane, que queda al sur de Turquía, porque los kurdos tienen grandes dificultades territoriales con Turquía, Siria, Irak e Irán. Que eso se los explicaré yo después. ¿Por qué se erosiona entonces el derecho internacional humanitario? Y se los voy a poner en términos que me decía a mí un profesor turco. Hay una fractura del salto performativo del derecho. Es decir, la realidad no se concatena, desborda la categoría normativa. ¿Cómo va a ser entonces cuando se comiencen a juzgar estos crímenes, si es que se puede constituir un tribunal ad hoc para ello? Tratar de colocar en una misma categoría normativa a mercenarios, a combatientes, a paramilitares, a soldados, a Estado Islámico y a todos estos grupos yihadistas. Cuando esto sucede, la fractura del derecho internacional es evidente, sin contar lo que ha sucedido con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación con Rusia, que eso lo veremos ya. Como hay multiplicidad, ya estamos en el contexto de Siria, como hay multiplicidad de combatientes, también hay multiplicidad de intereses geopolíticos. ¿Quiénes participan en el conflicto en Siria? La foto evidencia los estados o los países que apoyan a Bashar al-Assad, que es el actual presidente de Siria, o más que presidente es el jefe de Estado, y quienes están en contra de Bashar al-Assad. Hagamos este raciocinio, esta abstracción mental. ¿Cuántos años duró la Segunda Guerra Mundial? Desde 1939 hasta 1945, casi 6 años. ¿Cuántos años lleva la guerra en Siria? Vamos casi para el 7º. ¿Por qué no se ha podido solucionar el conflicto en Siria? Además de las conversaciones que se están surtiendo en Suecia, por los intereses que hay de por medio. Si ustedes miran, ¿quién está protegiendo a Bashar al-Assad? Es decir, a Siria. Rusia, Irán, Qatar. ¿Cuáles más? Los que pertenecen a esa península arábiga.
¿Y quiénes están en contra de Bashar al-Assad? Los que se llaman prodemocracia. Estados Unidos, ¿y quién más? Francia e Inglaterra. Es decir, que si hay multiplicidad de combatientes, la guerra híbrida es más evidente, porque todos tienen intereses en ese mismo asunto. Y aunado a ello, quiero que miren el territorio sirio como está ahora defragmentado. La historia siria y la historia especialmente de Turquía, Siria, Irán, Irak e Irán es bastante triste, porque no sé si ustedes han notado que las fronteras de esos países son rectas. ¿No las han visto en el mapa? Son rectas, no tienen como una especie de curva. ¿Por qué será? Después de la Primera Guerra Mundial, los aliados impusieron las fronteras y les dijeron a esas naciones, a esos grupos arábigos, que ellos iban a tener sus propias tierras, iban a tener sus propias naciones. Y como efecto de eso nació Siria y nació Turquía y nació Irak. Además de la teoría Baas, bueno, pero eso son otras cosas. Entonces, en este momento, a raíz de esa guerra híbrida, el territorio sirio ya no existe como una integridad. ¿Quién está ahí? Está el régimen sirio. ¿En qué color está eso? Azul. Azul. Están los rebeldes, pero entre los rebeldes hay muchos tipos de rebeldes. Están los que pertenecen al partido opositor de Bashar al-Assad y hay otros tipos de rebeldes. ¿Quién más está ahí? Están los kurdos, que los kurdos tenían su porción de territorio antes de la Primera Guerra Mundial, y a partir de ese tratado de Sebrez que yo les dije, que les impusieron las fronteras a esos estados, los kurdos se quedaron sin tierra y sin nación. Por eso cuando ustedes ven las noticias siempre van a ver los kurdos, los kurdos, los kurdos. Pero entonces, ¿quiénes son los kurdos? Los kurdos son esa etnia que está en medio de esos 4 países que yo les digo. Y los kurdos, aprovechando la guerra híbrida, ¿qué hicieron? Fragmentar más el territorio. ¿Quién más está ahí? Estado Islámico. ¿De dónde nace Estado Islámico? De una manera reducida, que eso ya lo discutía con mis estudiantes de Internacional Público. Es una facción más radical que Al-Qaeda, que busca la imposición de un califato a través de una doctrina radical del Islam llamada el wahabismo. Financiada entonces ¿por quiénes? Por los estados árabes que tienen esa filosofía. ¿Cuáles son? Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Es decir, que Estados Unidos tiene un doble rasero. Por una parte, Donald Trump se reúne con los jeques y con los monarcas de Emiratos Árabes y con los de Arabia Saudita, pero al mismo tiempo son ellos los que financian el terrorismo. Entonces, quiero que miren la multiplicidad de actores que hay en medio de ese conflicto. ¿Cómo va a ser entonces el derecho internacional para controlarlos a todos? Si ni siquiera tienen en su decálogo respetar las mínimas garantías de los combatientes. Las mínimas. Porque todos han cometido crímenes de guerra. Los yazidíes, que son una minoría étnica que está en Irak, está prácticamente destruida, exterminada. Y lo peor del caso es que yo estudio con una compañera que es yazidí, está en la Universidad de Ankara, y en medio de ese conflicto casi su abuela murió, y creo que su madre estaba ya a punto de fallecer, pero no por las circunstancias del conflicto, sino por la vejez. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar ese tipo de delitos, este tipo de crímenes, teniendo en cuenta la gravedad de la que estamos hablando? Y aquí entramos en el plano más, ¿cómo decirlo?, de imposición del jus puniendi. Siria es un estado fallido, no tiene sistema de administración de justicia porque está controlado ¿por quiénes? Por una cantidad de agentes del conflicto, ¿cierto? Entonces, ¿quién podría juzgar entonces a esos rebeldes y a Estado Islámico? Los tribunales. Uno siempre busca una esperanza, un hálito en los tribunales internacionales. ¿Cuál es el que existe ahora? La Corte Penal Internacional, ¿cierto? Uno siempre trata de tener esa concepción de la Corte Penal Internacional. Pero ¿puede la Corte Penal Internacional juzgar, investigar, acusar y juzgar a esos criminales de guerra? No puede, no puede. Y yo les voy a decir por qué.
Por eso el derecho internacional actual, de lo que estamos estudiando, tiene una crisis estructural. ¿Por qué no puede? Les voy a decir por qué. Uno, Siria como Estado nunca se adherió al Estatuto de Roma. ¿Y qué es el Estatuto de Roma? Pues quien le da la competencia a la Corte Penal Internacional de juzgar los crímenes más graves. Es en razón a ello que el sistema de justicia transicional colombiano está funcionando. ¿Para juzgar qué? Los crímenes más atroces del conflicto armado colombiano. ¿Por qué? Porque se supone que la Corte Penal Internacional funciona de manera complementaria y subsidiaria a los estados. Pero ¿qué pasa si esos colapsan, como Siria? ¿Entraría a juzgarlos directamente? Por esa parte de la adhesión de Siria como estado no puede. Entonces busquemos otro elemento, otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? Que el Consejo de Seguridad le diga al fiscal de la Corte Penal Internacional que investigue estas atrocidades. Y ahí está en este artículo. ¿Saben cuál es el problema? Que ¿quién integra el Consejo de Seguridad? Estados Unidos. ¿Quién más? Francia. ¿Quién más? China. ¿Quién más? Inglaterra. ¿Y quién más? Rusia. ¿Y quién está vetando entonces el hecho de que no puedan ser juzgados esos crímenes? Rusia. ¿Por qué? Porque está protegiendo a Bashar al-Assad. Tenemos una crisis del derecho internacional y al mismo tiempo tenemos una crisis estructural de la paz y la seguridad internacional. Pensaríamos nosotros acá que eso no nos afecta, pero sí afecta incluso de manera económica. ¿Cómo está el precio del dólar hoy en Colombia? Y eso tiene que ver con el precio del petróleo y de la guerra obviamente económica que hay entre China y Estados Unidos. Ya para terminar, otro efecto de la guerra híbrida es la crisis de refugiados, que Colombia también está viviendo una crisis de refugiados. No sé si ustedes, en medio de tantas vicisitudes académicas, se dieron cuenta que Turquía en el 2014 hizo un acuerdo con la Unión Europea sobre los refugiados. ¿Cuál fue ese acuerdo? Angela Merkel le dijo a el señor Davutoglu, que era el primer ministro en Turquía. ¿Qué le dijo? Mire, señor Davutoglu, no deje pasar los sirios y ustedes van a recibir grandes cantidades de euros y van a tener grandes beneficios para mitigar el impacto y el flujo migratorio. ¿Perdón? ¿Se cumplió? No se cumplió. Quiero que miren esta foto que hay acá. Esta foto que hay acá, a su lado derecho. Este niño era un kurdo que escapó del conflicto. Era de Kobane. Y esa foto fue muy famosa. ¿Qué pasó con ese niño? Se ahogó. Se ahogó en las costas de Antalya, al sur de Turquía. ¿Por qué se ahogó? Porque el gobierno turco no estaba proporcionando un corredor humanitario para esos refugiados. Y además de eso, el Estatuto de Refugiado de 1951 no puede, consagra ese estatuto, que cualquier persona que escape de un conflicto armado puede ir a cualquier lugar. Por eso los venezolanos están aquí, ¿o no? A pesar de la xenofobia que se está generando. ¿Qué fue lo que sucedió? Y lo vi de manera directa. Cuando los sirios se ganaban las becas para estudiar en la Universidad de Heidelberg en Alemania, lo que hacía en el aeropuerto de Estambul en Atatürk, lo que hacían los policías era romperle el tiquete al estudiante sirio porque no podía salir de Turquía. Entonces, ¿qué hacían? Viajaban ilegalmente por Esmirna, que es una provincia de Turquía, para llegar a Grecia. Y mientras viajaban, ¿qué sucedía? Se morían. Se morían. Y aunado a ello, las fronteras en Europa se cerraron, como se muestra esa foto ahí. Y además de cerrarse, hubo un incremento de la ideología de extrema derecha en Europa, como sucedió en el 2016. ¿Quién fue casi presidenta de Francia? Marine Le Pen. ¿Quién es el presidente actual de Ucrania? Poroshenko, y tiene una ideología de extrema derecha. ¿Quién ha hecho que en Grecia se tenga ese repudio hacia los refugiados? El partido llamado Amanecer Dorado. Ha propugnado, ¿por qué? Por la expulsión de los refugiados. ¿Y cuál es el caballito de batalla para los refugiados y la guerra híbrida?
es que los refugiados están trayendo el mal, la peste, llamada ¿qué? Terrorismo. ¿Se parece el conflicto colombiano que tenemos ahora con las elecciones o no? Tenemos exactamente las mismas dificultades. Son ascensiones de la extrema derecha, en muchas circunstancias, y no es un tema político, es un tema de la lucha por las libertades individuales. Es decir, que cuando un conflicto armado se alza en el mundo, no puede ser relativizado. No sé si ustedes conocen este artículo, ya para finalizar, de un gran escritor que se llama Richard Rorty. Tiene un artículo denominado Derechos Humanos, Racionalidad y Sentimentalidad. Y dice que los derechos humanos, más allá de generar un efecto jurídico, político, le genera a uno como una especie de afinidad. Afinidad por la otra persona que está padeciendo los efectos del conflicto. Pero les hago a ustedes este raciocinio para que puedan discernir. Cuando atacaron a los editores de Charlie Hebdo en el 2015, ¿qué hicieron todas las personas? ¿Y qué hizo la Unión Europea? Marchar en favor de la libertad de expresión. Pero cuando 3 semanas después atacaron a Siria con armas químicas, ¿qué hizo la gente? No les importó. Es decir, que los derechos humanos tienen ¿qué? Un tinte cultural, y eso no puede seguir pasando. Por eso, como profesor, docente, como quieran llamarlo, como investigador, uno trata de buscar que los derechos humanos dejen esa relatividad dependiendo del contexto cultural y realmente sean un concepto universal. Muchas gracias.